Absolutamente. Ya, sigamos avanzando entonces, chiquillos. Lamentablemente esto se puede traer a la realidad de Chile, del mundo entero, y los que están sufriendo hoy día, al igual que en España, son los japoneses, Alfate. Japón también, sí. Acá hablamos de decenas de muertos por nevazón. Sí, señor. Y aquí lo que pasa, y esto es el cambio climático, es que las temporadas de nieve se adelantaron con una intensidad, insospechada para los nipones. El titular dice así, esto nos llega de Infobae. Una fuerte tormenta invernal deja al menos 8 muertos y 240 heridos en las regiones costeras de Japón. De hecho, muchos de los fallecidos perdieron su vida mientras estaban limpiando la pesada nieve que se había acumulado en estas regiones, como el caso de este hombre de 60 años que se viralizó en todo el mundo, que para poder salir y seguir operando desde su casa, finalmente la nieve lo aplasta, acumulado en su propio hogar, que no estaba preparado para esa semejanza, digamos, de ataque invernal, y finalmente es donde pierde la vida. Así es como van, hasta el día de hoy, 8, que algunos ya hablaban de 9, 240 personas completamente heridas. Y aquí te das cuenta, estamos hablando del primerísimo primer mundo. ¿Qué país más preparado, más tecnológico, más ayudado por el gobierno que Japón? Y nos damos cuenta que de pronto, la verdad, cuando el clima cambia, no hay nada que hacer. Ni siquiera Japón, que presiona sobre el futuro. No se puede hacer nada contra el clima, Monty, algo que hemos generado nosotros también. Sí, hay un dato que entrega también la Agencia Meteorológica de Japón, y es que el 2020 fue el año más cálido desde que se empezó a medir de alguna forma la temperatura desde el año 1891. Y es una situación alarmante porque, a ver, hay mucha confusión todavía con respecto a el calentamiento global, claro, que significa que aumenta la temperatura de la superficie de la Tierra, pero el calentamiento global está generando el cambio climático, y el cambio climático estamos viendo que son estos extremos climáticos que se están viendo en distintas partes. Por un lado, olas de calor extrema, y también por otro lado, nevazones como la que estamos viendo acá. De hecho, imagínense el cambio de vida que te hace hacer una situación como esta. Por ejemplo, ellos desde el 15 de diciembre que están viviendo esta situación, donde se han suspendido vuelos, por ejemplo, donde la gente no puede salir de sus casas, donde no puedes hacer tu trabajo de forma normal. Entonces, al final, estamos viendo que hoy en día el cambio climático es el símil a la pandemia que estamos enfrentando con respecto al COVID-19. O sea, es prácticamente lo mismo. Las restricciones y cómo nos estamos perjudicando como seres humanos, yo hago el paralelo y encuentro muchas similitudes. Bueno, ya lo decía la OMS, que no son amigos de la casa, pero sí en algo que yo siento que es un poco acertado, que decía que justamente las próximas pandemias que vamos a enfrentar tienen directa relación con el calentamiento global, con el clima que estamos viviendo, con cómo no estamos respetando el mundo. Eso justamente va a tener que ver, nosotros vamos a generar los nuevos virus o el resurgimiento de nuevos virus a través del poco respeto que tenemos con justamente la Tierra. El gobierno de Japón ya anunció, ya dijo que los cortes eléctricos se vienen por montón justamente a raíz de la acumulación de nieve que hay en los cables, y de repente uno desde cierta comodidad, de cierto privilegio, uno puede decir, ya bueno, un día sin luz, qué sé yo, 2 días sin luz. Acá estamos hablando de más de 1 o 2 días. Tenemos que recordar que en el mundo entero existe, además de sin calefacción con esas temperaturas, en el mundo entero existen personas que lamentablemente necesitan de la electricidad para poder vivir, necesitan de la electricidad para poder respirar. Hoy día esas familias en Japón están desesperados porque no saben cómo conseguir, algunos tienen que conseguir justamente un tema externo para poder seguir respirando con electricidad. Hoy día no saben cómo lo van a hacer. Eso lo estamos generando inconscientemente todos nosotros. Pero ya viene, porque tenemos muchas más imágenes del cambio climático, todas de alto impacto, y nos vamos a ir incluso a nuestro continente. Chile está también en la lista, pero lo que pasó en Argentina, en el centro balneario de Pinamar, es para no creerlo. En medio de las personas que estaban en la playa, se genera una tromba marina. Un guardia costero que va a buscar refugio en una caseta terminó volando por los aires. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué sigue pasando en nuestro continente? Más imágenes de alto impacto sobre el cambio climático. A la vuelta de esta breve pausa comercial, no se vayan. Ya estamos de regreso en Así Somos, preguntándonos, cuestionándonos de alguna forma
si estos fenómenos de la naturaleza imparables son meramente responsabilidad nuestra o ya es algo que se escapa de nuestro poder. Tú también cuestiónatelo en tu casa. Mientras nos vamos a la Pampa Argentina, Salfate, donde estábamos viendo antes de irnos al corte las imágenes que son impresionantes. Son impresionantes. Vamos a revisar ya esta tromba marina que se generó en un centro famosísimo balneario, pero antes no solamente fue lo único eso que ocurrió en el país de al lado. Atención con el siguiente titular, porque aquí 100 familias son las que se vieron afectadas. Lluvia, granizo e inundaciones en La Pampa, un suelo muy llano. Las inundaciones obviamente se provocan con facilidad. Unas 100 familias perdieron todo. Absolutamente todo. La cantidad de lluvia que pasó este lunes en Santa Rosa es una gran cantidad de agua. Imagínate, pleno verano, 70 milímetros que cayeron en muy poco tiempo, en menos de una hora, finalmente hizo que la tierra no fuese capaz de absorber la cantidad de agua caída desde el cielo, y ahí están los estragos. No conforme con esto, de repente, producto de estar nublado, baja la temperatura y la lluvia pasa rápidamente a convertirse en granizo. Y los granizos en Argentina los conocemos, donde hay alguna... Son potentes, tienen el tamaño de una pelota de golf y más. Hay personas que incluso han ido como a centro hospitalario con techo cerrado. Seguro. Se le hubiera caído un piedrazo del cielo, increíble. ¿Sabéis qué? Acá es donde... A ver, La Pampa la hemos conversado en los últimos años que hacemos cambio climático, generalmente en esta época. Inundaciones de este nivel. Recuerdo incluso años atrás que había una imagen bastante dolorosa donde se veía que el ganado se lo estaba llevando incluso la inundación. Y el dueño de este ganado no podía hacer nada por tratar de salvar a sus animales. Entonces, me parece que a lo mejor La Pampa, y esto ya es idea mía, es un lugar que no va a ser el mismo en unos años más. Pareciera que el repetitivo fenómeno, año a año, va a transformar esta zona árida posiblemente en una zona pantanosa. Y te vas dando cuenta cómo van a cambiar algunas zonas del planeta que tú creías que posiblemente eran más áridas, van a ser más húmedas, y las más húmedas se van a transformar en más áridas. Cosa que miren la región metropolitana, perdón que siempre hablemos Santiago, pero es que es lo único que conocemos. Mira la desertificación de la ciudad en los últimos 10 años. Sí. Es solamente cosa mirar los cerros. Dime si esos cerros eran iguales 5 años atrás. No. Entonces, ahí te das cuenta que van a cambiar muchas cosas, y me parece que lo de La Pampa es así. Yo trataría, lo digo así como tratando de ponerme el caso de ser un político, pero lamentablemente yo nunca le he sustraído nada a nadie, que podría ser una zona donde se podría tratar de rescatar esa agua, de buscar la manera de que los argentinos se hagan de ese recurso cuidarlo, porque créeme que nos falta... Mira, fíjate la cantidad de agua. Debe haber alguna manera en el tiempo que seamos capaces de rescatar esas aguas. Yo entiendo que lamentablemente la polución, no solamente del aire, sino que también de mini partículas de plástico, lo vamos a hablar después. Mira cómo arrastra el auto, la potencia que lleva. Claro, que están presentes, hacen que esta agua no sea cristalina, no sea 100%... como el Mapocho. Claro, que no sea agua 100% limpia. Pero sin embargo algo se debe poder hacer. Y creo que hay que entender, y eso ya es parte, no siquiera vamos a hablar del Estado, porque yo creo que es mucho, es pedirles mucho, pero sí que las comunidades científicas sepan acercarse a los que estén liderando en ese momento y les expliquen que hay que tratar de tomar estas zonas y cambiarlas posiblemente del rubro que tenían para transformarlas en otras cosas. Lo mismo va a pasar con las viñas acá en Chile, créeme. Oye, pero estáis viendo las imágenes, mira cómo se mueve ese auto. Y no es primera vez que lo vemos, o sea, cada vez que hay este tipo de lluvias fuertes, lamentablemente quedan casas destruidas, gente sin sus vehículos, muchas veces que los ocupan para trabajar, entonces son daños cuantiosos. Ahora, hace unas 3 semanas me acuerdo que acá, en este mismo programa, no sé si estabas, Lama, o no, o estabas ahí en tus vacaciones, pero hablamos de las tormentas de arena que justamente se dieron en este sector de La Pampa, Argentina, lo cual afecta, pero muchísimo, porque desde el punto de vista económico, es una de las regiones claves y más importantes para el territorio argentino. De hecho, ahí imagínate todos los campos que hay de maíz, de avena, de cebada, todo lo que tiene que ver con la ganadería, que lo hemos visto también otras veces como se ha visto destruido y mermado. Al final, todo eso le pasa la cuenta al país entero. Hay gente que tiene que modificar sus estilos de vida, cambiar sus giros económicos, después dedicarse a otras cosas. Son suelos que quizás después, como decías tú, más adelante ya no se van a poder ocupar
ocupar para eso, para la agricultura, van a tener que ocuparse para otro tipo de cosas. Entonces, acá estamos ante un problema que es mundial y que está afectando la vida de cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta Tierra, lamentablemente. Entonces, de verdad que a mí no me deja llamar la atención. Estas imágenes son como si fueran sacadas de una película. ¿Sabes qué? Perdón, es que yo creo que acá es donde tú te das cuenta de lo importante que es invertir en ciencia. Porque es la única forma de entender cuál va a ser el comportamiento de la zona, tanto a nivel hídrico o del clima, para hacer una proyección y entender hasta dónde tú puedes explotar esa zona, en qué épocas del año y en qué épocas del año no. Entonces, por eso te digo, creo que es muy importante, y esta es la pasada donde tenés que ser inteligente, invertir en ciencia. Ni siquiera en ciencia afuera, en tus propios científicos, Chile, Argentina, en todo el cono sur hay grandes científicos. Ya, pero ¿quién tiene que ser inteligente? ¿Sabes lo que me pasa? Yo te encuentro toda la razón. Porque, no, pero ponte que haya un gremio ahí, que es en los ganaderos unidos. Y ellos tienen que ir a meter presión, así como lo hicieron acá los camioneros, y tratar de conseguir que sean capaces de abrir un poco la cabeza y decir, ¿sabes qué? Tenemos que proyectar esto a 5 años. ¿Cómo va a cambiar el clima de acá los próximos 5 años? ¿En qué épocas del año podemos hacer uso de la tierra? ¿En qué épocas no? ¿Me entendí? Sí, se entiende. Con la presión se entiende, efectivamente, porque estamos hablando de que se van a tener... El ejemplo que tú das, y que la pampa va a cambiar. Los viñedos, ya hablemos de las viñas, ese ejemplo. ¿Quién se tiene que hacer cargo de ese cambio? De que ya las cepas no me van a crecer acá, me va a crecer otra cepa, me tengo que mover de acá, me tengo que mover a otro lado. Se tiene que hacer, el particular se tiene que hacer cargo de eso, de algo que es mucho mayor. ¿Quién tiene que hacerse cargo de estos estudios científicos? ¿Es el país en sí? ¿Es el gobierno? Necesitamos una institución que sea externa. O un Chile ayuda a Chile. Como una ONU, como una OMS, como cualquier cuestión que empiece. Un equilibrio, pero a nivel mundial, a nivel país. ¿Cachai? Porque al final todos se tiran la pelota. Y acá hay problema, uno ve las imágenes que son impactantes, como se arrastra el vehículo. El hospital de Santa Rosa justamente fue uno de los lugares más perjudicados, el sistema eléctrico. ¿Y sabéis de qué parte? Del sector de epidemiología. Justamente, en época de COVID. Pero imagínate. Se les cortó la luz, se fueron, perdónenme el chilenismo, se fueron a la cresta. Sí. Justamente, en esta época. Entonces, ¿quién se hace cargo de todo eso? ¿Se tienen que hacer cargo los particulares? ¿Se tiene que hacer cargo el Ministerio de Salud? ¿O tiene que existir algo? Cuando estamos con el reloj en contra, cuando no sabemos si vamos a llegar al 2050, por poner una fecha más o menos amigable, cuando está corriendo el temporizador en contra nuestro, ¿quién se hace cargo? ¿Tiene que venir o tienen que ser los súper ricos, los multimillonarios que digan yo voy a poner esto en ciencia? No, mejor no contamino, sería ideal que quieran eso. Pero es que no, porque les sale muy caro. Oye, en cambio, el estudio en ciencia se pone como la chapita de estoy haciendo un estudio, soy buena persona, ¿no, Monty? Sí, no, quería acotar algo, que finalmente todo esto, por ejemplo, que estamos viendo en la Pampa Argentina, donde es una zona de agricultura, de ganadería, eso finalmente se traduce en el costo de la vida diario de cada persona, en donde después tú vas a comprar alimentos y están carísimos. Entonces, al final es un círculo vicioso. Exacto. Que tiene que atacarse con las personas que corresponde. Acá yo no creo que sea solamente la responsabilidad o de los gobiernos, o de los científicos, o de la gente. Acá todos tenemos que participar de esto. Pero tenemos que ponerle el cascabel al gato, como se dice, ¿no? Mira, darle la responsabilidad a alguien. Es que tú lo dijiste, lo mencionaste. Fíjate que esta pregunta se la han hecho varias veces en los últimos años, en realidad. No hace décadas, en los últimos años. Y llegaron a una triste conclusión. ¿Por qué digo triste? Que quienes debieran invertir son aquellas personas que mueven el país y lo redirigen constantemente en qué invierte y en ese país cómo está movilizada la economía. Por tanto, quienes deben hacerlo es invertir en energías renovables, en cambiar parte de sus rubros geográficamente, porque aquí ya no se puede hacer esto, porque mira, pasa nevando todo el día, así que se acabó, de aquí no podemos sacar vino, tendremos que ir por otro lado, o cambiar cierta cosa. O sea, el particular. Son los empresarios, pero son estas famosas familias que lo mueven todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Entonces, aquí cabe todas las respuestas. ¿Porque son malos? En realidad no. La respuesta que se llegó a dar en estos congresos es que están tan cómodos como están ahora, que en la pandemia, así como, se vino todo abajo, la gente perdió sus negocios, ellos no. Ellos como dan un poco, le hacen judo, le hacen así como un movimiento aumentaron. Y más o menos ganan lo mismo o más. Son como China. No le afecta. Lo que pasa, claro, sobre la manera en que se puede desplazar. Pero la verdad y la tristeza tremenda, querido amigo, es que si ellos en algún momento toman la decisión y nacen buenos, o sea, despiertan, digamos, con buena onda, ellos pueden hacer ese cambio. Y el intercambio entre países que se generaría es maravilloso. Sí. Pero que ustedes sepan, lo que genera en términos económicos Latinoamérica es similar a solo lo que genera Japón.
Es loco, porque somos un continente tremendamente rico que están todos los climas acá adentro. Si de repente Chile se decidiera decir, mira, nosotros nos vamos a dedicar al agua, porque somos lo que más tenemos. Claro. Y ya es lo que todos quieren, y más adelante es lo que todos van a querer y que poco va a haber. Grupo Bilderberg. Exacto. Argentina puede producir tal cosa, Brasil tal otro, Bolivia, Gaza, en fin. Entre todos podríamos así como... Una gran comunidad. Exacto. Podríamos ser un gran... entre cambalache y trueque entre todos nosotros y estaríamos tranquilitos. Mira, yo solamente puedo decir, Chile tiene las dos cosas que más adelante, las tres, que están todos así como ya que hacemos con esto que lo necesitamos. Sol, hidrógeno y agua. Ahí está el futuro, pero el futuro de la humanidad. Y el litio. Litio, maestro. 4. Ok, tenemos 4 y nosotros nos sobra y Chile no lo explota. Sí. Y se los pasa a pequeñas empresas privadas de Europa, que le pasan las carreteras que le pasa a China a la distribuidora eléctrica. ¿Sabéis qué? Insisto, yo esto lo he dicho hace años. Chile es rico y lo lotean. Es como lo dividen en los parcelas, y esto se lo venden a esto, a los chinos. Y lo venden barato. Y lo venden barato y se hace... ¿Por qué lo venden barato? Porque, digámoslo, los políticos hacen un arreglín. Oye, te paso barato, pero fírmame este chequecito y tú cobráis lo que queráis a los chilenos, así. Te los cagáis así. O te lo paso el que pasa en coche acá con la guagua, cóbrele lucas cada vez que vuelva a la casa. Te lo paso barato que eres mi primo. O sea, exacto. Ejemplos tenemos varios, carreteras concesionarias, por ejemplo. Que la nueva constitución, que es... no la soluciona todo, pero es cómo se administra el poder. Eso es una constitución. Cómo administramos el poder. Finalmente pudiese hacer algo respecto a levantar la mano y entender que saben que vivimos en un país rico y nunca lo hemos sabido, nunca lo hemos explotado, porque quienes están, los que pueden explotar eso, en realidad hacen o multitienda o cualquier otra cosa. Como lo que decía el bisabuelo de Mate, los que somos dueños del capital somos dueños de lo que pasa en el país. Los otros solamente una masa vulnerable y moldeable. Eso, es tal cual.